Bienvenidos a Universo ES. Me estará acompañando mi amigo Jesús. Yo sé que han pasado, creo que un día o dos desde el partido, desde el debut de Brian Hill con la selecta, pero nos hemos tomado un tiempo porque hemos tenido que sacar varios videos en el transcurso de esta semana, post partido. Eso evitó que tengamos muy poquito tiempo para hacer este análisis. ¿Cuál es el análisis? Así fue el debut de Brian Hill con la selección de El Salvador finalmente y enfrentándose a un rival, creo que al más complicado, al más difícil que tenemos en CONCACAF, Estados Unidos, y la verdad es que el examen lo aprobó y con creces. Brian Hill lamentablemente tuvo que salir sustituido porque se golpeó en una jugada, salió un poquito lesionado, nada grave, pero lo hubiéramos querido ver más tiempo y aparte que dio un salto de calidad indudablemente al ataque de la selección y ya estamos hablando justamente de ello y de lo que la selecta de aquí en adelante incluso debe comenzar a modificar para tener muchas chances, para darle muchas más chances a Brian Hill de que pueda quedar de cara a portería y pueda marcar gol. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal, Eric? Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, sí, vamos a analizar un poco lo que ha sido el partido y el debut de Brian Hill, que bastante ilusionante, ¿no? Antes de ingresar un poquito en análisis profundo, vamos a hablar de lo que se pudo ver por fuera, de lo que inmediatamente el aficionado, como nosotros, pudo reconocer de Brian Hill, y es que indudablemente le dio otra cara a la selección. Es otra selección en ataque, porque si bien digamos que con Zabaleta se reforzaba la parte de la defensa, que como lo dijimos tiempo atrás, una cosa fue la selección en defensa y otra es cuando ya Zabaleta llegó a la misma. Igualmente con Roldán también, que yo creo que puede dar aún mucho más. Lo que pasa es que se lo había utilizado por mucho tiempo como volante en la selección, pero ahora como lateral la verdad es que no lo hace mal. Incluso se sintió cuando el mismo Roldán también salió un poquito golpeado. Aquí quiero ir con esto y no me quiero desviar mucho del tema. A que todas estas personas que hemos mencionado, estos jugadores importantes, legionarios, se han vuelto ahora para la selección, creo que Brian Hill va camino a eso, a volverse un indiscutible, un jugador que no se lo puede dejar fuera y cuando se lo deja fuera se siente mucho la falta en la selección o se va a sentir a futuro. Porque si bien Christian Hill no es del todo un delantero centro, era un jugador que tiene mucha polivalencia, pero por sus condiciones, por el biotipo de jugar rápido, veloz, luchador, fuerte, agresivo, se lo comenzó a utilizar de 9 porque no tenía nosotros 9 con ese tipo de condiciones. Entonces se lo tuvo que improvisar, entre comillas, porque él sí juega así, pero no es un delantero centro como tal. Incluso le cuesta jugar de espalda hacia los defensores, una cosa que con Brian Hill fue totalmente diferente, incluso con otros delanteros. Entonces Brian Hill le dio muchas veces a la selección descanso, porque nos pasaba en otros partidos que nos acorralaban en nuestro área, pegábamos un pelotazo y no hay un delantero que la tenga, que sea el respiro, que ayude a salir el equipo y que nos defendamos incluso con el delantero. No había, con Brian Hill sí hay esas opciones. Incluso en varias ocasiones pivoteando y yéndose a la contra, armando jugadas, aparte por la movilidad, por lo inteligente, por lo técnico que es Brian Hill, no solo por su biotipo, su condición física, lo fuerte, tiene claramente gol, sino que también por lo inteligente y por la movilidad, porque no es un delantero que espera que le lleguen muchos balones, sino que ayuda a generar acciones de peligro. Producto de ello, perdón, en el minuto 1-2, donde Jairo Enrique sacó ese remate que lo sacaba a mano cambiada el portero de Estados Unidos, hubiera sido la primera. Quien saca de lateral es Roldán. Quien le pone el pase a Brian Hill es Dueñas. Y luego Brian Hill de media vuelta, desconcentrando totalmente a la defensa de Estados Unidos, le pone el pase en una sutileza y está el gol. Entonces no es solo un delantero que recibe, sino un delantero también que puede asistir. Entonces sí creo que le dio otra cara a la selección y se siente el salto que nos hacía falta tanto en delantero, aunque falta que llegue el gol. Jesús. Sí, totalmente. O sea, hemos visto que en la era de Hugo Pérez hacía falta eso. O sea, han habido, ¿no?, buenos delanteros. No ha habido ninguno que se haya terminado de consolidar, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, muchas veces el equipo rival te acorrala, te está sometiendo y el arma, ¿no?, que tenía la selecta para defenderse, pues es buscar balones en largo, a ver si el delantero saca petróleo y casi nadie lo ha conseguido, pero en este caso Brian Hill, las sensaciones que ha dejado en su debut, pues han sido fabulosas. O sea, como recibía de espaldas, como cargaba, es un delantero muy autosuficiente que no necesita, con muy poco saca mucho. Entonces, eso principalmente es lo que ha gustado. Y aparte del físico, la inteligencia, lo que bien estabas comentando, Eric, porque hay que saber anticiparse a los defensas, hay que saber en qué momento colocar el cuerpo, proteger el balón, jugar de cara o abrir a bandas. Y yo creo que Brian Hill, una carta de presentación, como mínimo muy ilusionante, 21 años.
Otra herramienta que muchas veces se necesitaba y se utilizaba es salir rapidísimo, con Mario González tirando pelotazos. Y la verdad es que se probaron muchos delanteros en esa funcionalidad que necesita la selecta. Nelson Bonilla fue criticado en su comienzo, luego tuvo buenos semblantes o buenos partidos, buenos tramos con la selección, volvía a desaparecer, se probaban otros delanteros, Juan Carlos Argueta, incluso Walter Martínez, que es un extremo, se le llegó a probar como delantero. También estuvo Joaquín Rivas, que para muchos aficionados lo criticaban, pero ahora escucho que también lo quieren de regreso Joaquín Rivas, que es un delantero con gol, que digamos que tiene otro tipo de condiciones. Sería interesante incluso algún tramo poder verlos a los dos jugando, pero claro, ahora tienes a Cristian, a Juan Carlos Argueta, que están haciendo de este proceso, y no sé si finalmente Rivas regrese para este proceso o ya finalmente quede fuera totalmente de la selección. Hay unos que no lo quieren, pero otra parte de la afición que también lo quiere de regreso. Aquí iba con ello, que se han probado, ¿no? El profe siempre ha probado en diferentes posiciones lo mejor, y creo que finalmente el que se va a hacer dueño de esa posición delantera va a ser finalmente Bryan Gil. Y por supuesto, tenemos que también seguir buscando otro, porque no nos podemos quedar con un solo, porque hemos visto, se selecciona a Gil y cuando ingresa el otro delantero no está mucho a la altura, y se siente cuando no estuvo Bryan Gil, y eso que fue su primer partido, tema de química, acoplarse. Bueno, finalmente falta mucho, pero aún así lució bastante bien. Y si no apareció ahora Bryan Gil, que bueno, por el tema de los papeles todo eso se resolvió, hubiéramos tenido que esperar 4 años o 5 años de pronto, porque por ahí teníamos el delantero de la sub-17, que se llama el nombre Christopher Argueta, muy buen delantero, y que yo creo que es muy similar a lo de Bryan Gil, pero claro, tocaba esperarlo hasta que se rolle cuántos años, y ahora bueno, inmediatamente tenemos a un delantero como Bryan Gil, y tenemos bueno, un par de chicos en la sub-17, sub-20 que igual hay que seguirlo llevando poco a poco, porque no se le puede dar todo ese peso a Bryan Gil, porque también se puede lesionar, se puede golpear y lo demás, y ahí también hay veces hay sequías de goles para los delanteros, no así porque Bryan Gil está bien en su club como tal. Jesús, ¿algo más que quieras ir comentando? Sí, bueno, sobre todo el tema futuro y que, bueno, esto que ha conseguido Bryan Gil ha sido contra Estados Unidos, o sea, no es poca cosa, o sea, imaginemos cuando a lo mejor pues se vaya a jugar contra rivales o selecciones de un nivel inferior, pues intuyo que Bryan Gil pues, pueda dar incluso una versión superior. Y aparte que eso, 21 años, pues esperamos que el máximo potencial de este jugador, pues a lo mejor llega a los 24 o 25, y ahí es donde realmente marque mucho la diferencia. Y yo creo que abre los parámetros, abre las herramientas para atacar de la selección, que de hecho no se utilizó mucho en Estados Unidos por justamente la falta de tiempo y de adaptarse a un delantero como Bryan Gil, porque revisando la estadística, no solo este partido, sino que anteriormente la selección ataca mucho por el centro. O sea, en Estados Unidos los ataques que llegaron de la selección fueron un 95% por el centro, es decir, muchas veces Bryan Gil recibió de espaldas, o muchas veces Bryan Gil en pelotazos en largo picaba y se iba por el centro tratando de encontrar un compañero, pero muy pocas herramientas o muy pocas veces se probaron centros. Y cuando la única vez que les entraron, por poco gana, y ganó entre dos torres como Estados Unidos, y si no estaba en pequeñito Oxai y hubiera metido un poco mejor la cabeza, hubiera entrado el gol. Pero con Bryan Gil sí se puede centrar, sí se puede hacer raya a fondo y comenzar a centrar. Ojo a eso, porque claro, me sorprendió, pensé que se había centrado mucho más teniendo un jugador como Bryan Gil, pero no, 95% de las acciones de la selecta fueron por el centro. Para el próximo partido vamos a comenzar a probar un poquito más de fuera, porque ahora sí tenemos un hombre, un delantero que te puede ganar por el aire. ¿Algo más para cerrar, Jesús, y ya nos despedimos? Nada, estoy de acuerdo y aparte que no hay que ponerle presión agregada, como bien estabas comentando, pero creo que a día de hoy eh, eh, da la sensación de que, a no ser que surja algún delantero, como dices, Argueta o algún otro, da la sensación de que Bryan Gil pues, se postula para ser el titular en los próximos años. Pero bueno, veremos, el tiempo dirá y desde luego que es una excelente noticia que haya surgido este futbolista, aunque ya lo conocemos hace tiempo, pero que ya lo tengamos en dinámica de absoluta. Antes de despedirme, comentarles que por supuesto estaremos poniendo un poquito de imágenes mezcladas por el tema del copyright, y también que nos sepan disculpar que por el tiempo no pudimos subirlo tan rápido, y que por cierto mañana también se viene el análisis del debut de Mayer Hill a la selección. Ahora sin más, yo me despido. Chao, chao. Como siempre, muchas gracias por la invitación a tu canal, Eric. Y nada, un verdadero placer. Nos vemos en próximas ocasiones.